Una mujer Navy SEAL. Esa es la cosa más ridícula que he escuchado en todo el año. ¿Aprendió eso en un videojuego? Se rió Sofía. El aula, una caja de yesca de ansiedad adolescente y perfume barato, explotó en risas crueles. El sonido era agudo y repentino, una descarga de burla dirigida a la niña pequeña y silenciosa, parada al frente del salón. El señor Hernández, el maestro de historia, cuyo ego era un tema mucho más prominente que cualquier evento histórico, sonrió con satisfacción. Había dado en el clavo con su broma. Sofía Rostova se quedó perfectamente quieta. No se inmutó, no se sonrojó. Su diapositiva de presentación, una imagen granulosa y pixelada de una figura en equipo de combate completo, su rostro oculto por sombras y equipo, permanecía proyectada en la pizarra detrás de ella. Sus manos, descansando en el atril, no temblaron. Simplemente esperó a que pasara la ola de ridículo. Su calma, una isla silenciosa y desafiante en un mar de ruido. Pero el director, un coronel, retirado del ejército llamado Thompson, lo vio todo desde el pequeño monitor en su oficina, su café matutino olvidado. Su ceño no se frunció por los estudiantes burlones, ni por la niña silenciosa que se negaba a quebrantarse. Se frunció por el maestro, por la pura ignorancia sin adulterar del hombre que se suponía era un educador. Vio la postura de Sofía, la forma en que su peso estaba distribuido uniformemente, la rectitud de su columna vertebral, una postura de disciplina tan arraigada que era una segunda naturaleza. Era una postura que no había visto en un aula de preparatoria, pero que reconocía de una vida entera basada en un mundo de consecuencias. Vio la tormenta que se avecinaba. Si crees que el verdadero respeto se gana en silencio, no se exige gritando. Escribe legado abajo. El señor Hernández se deleitó en el momento, dejando que la risa se calmara naturalmente. Era el director de esta pequeña orquesta de crueldad y disfrutaba su poder. Está bien, clase, cálmense, dijo, haciendo un gesto despectivo hacia Sofía. Gracias por esa obra de ficción, Sofía. Pasemos a alguien con una carrera real de la cual hablar. Tal vez tu padre es un contador, un especialista en IT, algo creíble. Hizo un gesto para que tomara asiento. Un despido público final. El insulto quedó colgado en el aire, espeso y sofocante. Esta era su marca de educación, quebrantarlos, afirmar dominancia y llamarlo construir carácter. El rostro de Sofía permaneció como una máscara de neutralidad y plácida. Dio un solo asentimiento casi imperceptible. No de acuerdo, sino de reconocimiento. Se dio vuelta para caminar de regreso a su escritorio. Sus movimientos económicos y precisos, desprovistos de la postura derrotada que el maestro había esperado. Su silencio era inquietante. No era el silencio de la vergüenza, era el silencio de la paciencia, de alguien que conoce una verdad tan profunda que no requiere defensa. Era la calma en el centro de un huracán, una quietud que prometía un ajuste de cuentas. Los otros estudiantes se movieron incómodamente, las últimas risitas muriendo en sus gargantas. La victoria del maestro de repente se sintió vacía. El salón se cargó de una tensión no hablada que no podía descifrar. Había burlado de la niña, pero su compostura había a su vez burlado su autoridad. Abrió su boca para llamar al siguiente estudiante, para forzar el momento adelante, para reclamar su control sobre la narrativa del salón, pero no salió sonido. La puerta del aula, una barrera de roble pesada al mundo exterior, se había abierto. No se abrió con un golpe o un empujón descuidado, se abrió con un clic suave y deliberado, un sonido tan silencioso que de alguna manera era más fuerte que cualquier ruido. Una mujer estaba parada en el marco de la puerta. No era alta o físicamente imponente. Vestía jeans simples de lavado oscuro,
botas que parecían resistentes y una camiseta simple gris jaspeada que se ajustaba a su figura tonificada sin ser ostentosa. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo severa y funcional. No había medallas en su pecho, no había uniforme para anunciar su posición. Era completamente, deliberadamente, poco notable. Sin embargo, el momento en que apareció, la atmósfera misma en el salón se comprimió. Cada estudiante, incluso el señor Hernández, sintió un cambio primitivo repentino en la dinámica del espacio. Era como si un sistema de alta presión hubiera llegado, silenciando todo. Su presencia no era una petición de atención, era una orden. Sus ojos, de un azul sorprendentemente pálido, barrieron el salón una vez. No estaban enojados, no eran acusatorios, eran analíticos, calmados y poseían una profundidad que parecía ver a través de paredes, a través de mentiras, a través de la fachada frágil de un maestro de historia de preparatoria. Eran los ojos de una profesional y el aula era su nuevo teatro operacional. Su mirada no se posó en su hija, se posó directamente en el señor Hernández, y en ese único momento silencioso de contacto, toda la certeza presumida se drenó de su rostro, reemplazada por un destello de confusión pura y sin adulterar. Detrás de la mujer, dos figuras más se materializaron, enmarcando el marco de la puerta. Eran hombres grandes, construidos como arcos de ladrillo, vestidos con ropa civil igualmente no descriptiva. No entraron al salón. No necesitaban hacerlo. Simplemente se quedaron parados ahí, sus manos relajadas a sus lados, su postura irradiando una energía enrollada y paciente que era mucho más intimidante que cualquier amenaza abierta. Eran baluartes humanos, su existencia misma un testamento a la importancia de la mujer que flanqueaban. El aula, que había estado llena de burlas solo momentos antes, ahora estaba agarrada por un silencio tan absoluto que era ensordecedor. Los estudiantes contuvieron la respiración, los lápices pararon de golpetear. Nadie se atrevió ni siquiera a moverse en su asiento. Esta no era una visita del director o de otro, y padre llegando tarde. Esto era un evento. El señor Hernández miró fijamente, su boca ligeramente abierta. Era un hombre que traficaba con palabras, con pronunciamientos fuertes y comentarios sarcásticos, pero se encontró completamente sin palabras. Sintió un terror frío subir por su columna vertebral. La mirada de la mujer no había vacilado de él. No era una mirada furiosa, era una evaluación. Era la mirada de un depredador identificando una no amenaza, un artesano inspeccionando trabajo deficiente. La habilidad imposible en exhibición no era un disparo perfecto o un rescate atrevido. Era la dominación psicológica completa y total de un salón de 30 personas sin pronunciar una sola sílaba. Su silencio era un arma y acababa de desarmarlo completamente. Finalmente tartamudeó su voz, un chillido patético. Puedo ayudarla. Antes de que la mujer pudiera responder, una nueva voz cortó a través de la tensión, firme y autoritaria. Creo que ella está aquí para ayudarlo a usted, señor Hernández. El director Thompson había entrado desde una puerta conectora en la parte trasera del aula. Su paso decidido, su rostro una máscara de desilusión fría. El coronel retirado caminó pasando las filas de estudiantes congelados. Su mirada fija en el maestro se detuvo al lado del escritorio de Hernández. Su presencia añadiendo otra capa de presión inmensa al salón. No miró a los estudiantes. No necesitaba hacerlo. Su enfoque era singular. Giró su cabeza ligeramente hacia la mujer en el marco de la puerta, su expresión cambiando de desaprobación a una de respeto profundo e inequívoco. «Comandante Rostova», dijo, su voz clara y cargando el peso de su rango anterior.
Mis más sinceras disculpas por la interrupción a su día. Esperaba que pudiera tener un momento para hablar a la clase. Después de todo, el título comandante detonó en el salón silencioso. Colgó en el aire, eléctrico y pesado con significado. Los estudiantes intercambiaron miradas confundidas, de ojos abiertos. Comandante. El rostro del señor Hernández se volvió de pálido a ceniciento. El nombre Rostova finalmente conectó en su cerebro con la niña silenciosa que acababa de humillar, y una ola nauseabunda de realización lo lavó. No había solo cometido un error, había cometido un acto de ignorancia catastrófica. La mujer, comandante Eva Rostova, le dio al director un asentimiento corto y agudo de reconocimiento. Su expresión no cambió. El director Thompson dirigió su atención a la clase, pero sus palabras fueron dirigidas como municiones de precisión, guiada directamente al maestro deshonrado. Clase, el señor Hernández estaba apenas intentando una lección sobre historia. Entonces, permítanme proveer una. Por la mayor parte de la historia de esta nación, las líneas del frente eran oficialmente un lugar para hombres. Pero la historia está llena de historias oficiales y verdades no oficiales. Su voz era baja, intensa, la voz de un hombre que había vivido la diferencia, mucho antes de que políticos y comités lo hicieran permisible. Había mujeres sirviendo en roles de peligro inmenso y consecuencia, sus contribuciones deliberadamente, necesariamente borradas del registro público. No lo hicieron por desfiles, no lo hicieron por reconocimiento, lo hicieron porque eran patriotas del calibre más alto, sus habilidades tan innegables que trascendieron la regulación. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera. Luego gesticuló con su barbilla hacia la mujer en el marco de la puerta. La comandante Eva Rostova fue una de las primeras mujeres en completar la calificación y el pipeline de selección para el Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval. No estaba junto a los halls, no era un adjunto, era la punta de la lanza. Su registro operacional está clasificado a un nivel que significa que nunca leerán sobre él en uno de los libros de texto del señor Hernández. Pero les diré esto, ella ha dirigido hombres en situaciones que ni siquiera pueden imaginar. Y cada uno de ellos está vivo hoy por su competencia, su calma y su profesionalismo. El coronel Thompson luego enfrentó a Eva directamente y le dio un asentimiento lento y deliberado, un gesto de respeto inmenso entre guerreros, una disculpa silenciosa por la ignorancia de su subordinado. La historia de lo que pasó en la clase de historia del quinto periodo del señor Hernández se esparció por la escuela como fuego salvaje. No era solo chisme, era el nacimiento de una leyenda. Para la hora del almuerzo todos sabían. Sabían sobre la niña silenciosa Sofía, sabían sobre la broma cruel del maestro y sabían sobre la llegada de su madre. La imagen estaba grabada en la conciencia colectiva del cuerpo estudiantil. La mujer modesta en la camiseta gris, flanqueada por dos gigantes que habían silenciado un salón entero con nada más que su presencia. La palabra comandante era susurrada en los pasillos con una reverencia recién encontrada. Los chicos del equipo de fútbol americano, que habían reído más fuerte, ahora miraban a Sofía con una mezcla de asombro y vergüenza. Las chicas que la habían compadecido ahora la veían bajo una nueva luz, como la hija de un fantasma, una profesional silenciosa cuyo legado no estaba en titulares, sino en tonos susurrados y respetuosos. La escuela había recibido una lección que ningún currículo podría jamás enseñar, que las suposiciones son la moneda de los tontos y que la verdadera fuerza no necesita anunciarse. La risa había sido reemplazada por un respeto profundo y duradero, un cambio fundamental en la jerarquía social de la escuela.
La competencia, estaban aprendiendo, era la autoridad última. Sofía Rostova, una vez invisible, ahora era vista. El señor Hernández fue convocado a la oficina del director inmediatamente después de que terminó el periodo. La puerta estuvo cerrada por casi una hora. Nadie oyó gritos. El silencio era de alguna manera más condenatorio. Cuando Hernández emergió, parecía un hombre que había sido vaciado. Su arrogancia usual y ruidosa se había ido, reemplazada por una humildad profunda y sacudida. Al día siguiente se paró frente a su clase del quinto periodo. Sus manos temblaron ligeramente mientras agarró el atril que una vez había sido su trono. Su voz, usualmente un instrumento estruendoso de condescendencia, estaba silenciosa y tensa. Antes de comenzar empezó, sus ojos fijos en un punto en su escritorio, incapaz de encontrar la mirada de alguien. Necesito hacer una disculpa. Ayer fallé. Fallé como maestro y fallé como persona. Hice un juicio basado en ignorancia y prejuicio, y lo dirigí a uno de sus compañeros. Finalmente levantó la mirada, sus ojos encontrando los de Sofía. Sofía, estoy profundamente apenado por mis palabras, por mi arrogancia y por la falta de respeto que les mostré a ti y a tu familia. No hay excusa. Luego se dirigió a la clase. Que esto sea una lección para todos ustedes, como lo ha sido para mí. Las historias más importantes son a menudo las que no se cuentan. Fuertemente, el respeto no es algo que otorgas basado en apariencia, es algo que debes a la posibilidad de grandeza en todos. Eva Rostova, mientras tanto, nunca se quedó para las consecuencias. Después de la validación del director, le había dado a Sofía un solo asentimiento tranquilizador. Se dio vuelta y se fue tan silenciosamente como había llegado, sus dos escoltas desapareciendo con ella. Su trabajo estaba hecho. El mensaje había sido entregado, no con un discurso, sino con una demostración, simple e innegable de presencia y verdad. Meses después comenzó un nuevo año académico. El señor Hernández seguía siendo el maestro de historia del quinto periodo, pero era un hombre cambiado. Sus clases eran diferentes ahora, menos sobre fechas y nombres y más sobre contexto y perspectiva. Era más silencioso, más reflexivo. Alentaba preguntas y desafiaba suposiciones, especialmente las suyas propias. En el primer día de escuela, con un nuevo grupo de estudiantes frente a él, no empezó con el temario. Empezó con una historia. Antes de hablar sobre la historia en estos libros, comenzó su voz firme. Quiero contarles sobre un pedazo de historia viva que caminó a este mismo salón el año pasado. Les contó sobre una niña silenciosa, una suposición cruel y una comandante llamada Eva Rostova. Contó la historia no como un pedazo de chisme, sino como su lección fundamental. La historia no es solo reyes, presidentes y generales, ¿saben? Les dijo a los estudiantes de primer año de ojos abiertos. Es sobre los profesionales silenciosos que hacen el trabajo, que cambian el mundo y nunca piden una nota al pie en un libro. Es sobre el valor de hacer el trabajo, no de hablar sobre él. La leyenda se había convertido en pedagogía. El lema no oficial de la escuela, susurrado de estudiantes mayores a recién llegados, era ahora: sé un Rostova. Significaba: sé mejor de lo que pareces, sé más calmado de lo que sientes, que tus acciones sean tu único argumento. Sofía, ahora en su último año, caminaba por los pasillos con un tipo diferente de confianza. No era la gloria prestada de la reputación de su madre, sino la confianza ganada de conocer la fuente de la verdadera fuerza, un núcleo interno profundo de valor que no requería aplauso externo. El legado de ese día no estaba grabado en una placa o conmemorado en un anuario.
Era una cosa viva, una idea que pasaba de una persona a otra. Estaba en la forma en que el señor Hernández ahora hacía una pausa para escuchar a sus estudiantes. Verdaderamente escuchar antes de hablar. Estaba en la forma en que Sofía ayudaría a un estudiante menor que estaba luchando. Su guía ofrecida con paciencia silenciosa, no con condescendencia. El legado era el efecto de ondas de la competencia, el poder silencioso de una sola verdad innegable. Era la lección silenciosa que una madre había enseñado a su hija por toda su vida, que la fuerza no necesita gritar, que la disciplina es su propia recompensa y que el trabajo, si se hace bien, habla por sí mismo en una voz mucho más fuerte que cualquier alarde. El verdadero legado no era algo que dejabas atrás como un monumento, era algo que se movía hacia adelante, llevado en las acciones y perspectivas cambiadas de otros. Era el entendimiento de que las personas más poderosas en cualquier salón raramente son las que están hablando. Son las que están observando, las que están escuchando, las cuya calma es la más aterrorizante y cuyo respeto es el más valioso. Son las que prueban, a través de su competencia silenciosa e inquebrantable, que lo que eres es infinitamente más importante que lo que la gente asume que eres. Para más historias, donde la competencia silenciosa triunfa sobre la ignorancia ruidosa, y donde la fuerza silenciosa define el verdadero valor, suscríbete a canal.